Dimas y Gestas, los dos ladrones que estuvieron crucificados junto a Jesús de Nazaret en el Gólgota. E incluso en muchas iglesias católicas hay altares dedicados a San Dimas, el buen ladrón. Yo también os puedo recomendar que, por ejemplo, en Jerez de la Frontera, en la ermita de Guía, sede de la Hermandad del Perdón, hay dos representaciones de los dos ladrones extraordinarias. El que tenga oportunidad, que se acerque a contemplarla en la ermita de Guía en Jerez. Bien, pero yo estoy hablando muy alegremente de dos ladrones llamados Dimas y Gestas. ¿Y por qué? ¿Por qué sé que se llaman Dimas y Gestas, o por qué sabemos que sus nombres eran Dimas y Gestas y eran dos ladrones? En primer lugar, en los evangelios que conocemos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, en ningún momento nos habla de que sus nombres eran Dimas y Gestas. Es más, nos narran que Jesús fue crucificado con dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Después tenemos otro problema. Los romanos eran muy estrictos con la ley. Ningún gobernador o prefecto mandaba a un reo a crucifixión por el hecho de ser ladrón. El único motivo que podía llevar a un reo a ser crucificado según la ley romana era por sedición, es decir, ir en contra del Imperio Romano, pero no por el hecho de ser ladrón. Pues no hemos comenzado muy bien. Sí he hablado de Dimas y Gestas, pero hay que averiguar el motivo y el por qué se les llaman ladrones y por qué sus nombres. Bueno, pues la primera referencia de estos dos protagonistas del programa de hoy lo tenemos en un manuscrito precisamente árabe, un manuscrito apócrifo que le llamamos Evangelio Árabe de la Infancia. Y curiosamente, os lo resumo, cuando nació Jesús, la Sagrada Familia tuvieron, por amenaza de Herodes I el Grande, tuvieron que huir a Egipto, y en su transitar por la tierra de los faraones, el niño Jesús tenía 5 años, pasaron por un lugar desértico, en donde había una banda de ladrones. Era de noche, estaban todos dormidos, pero había 2 de guardia. Justamente cuando la comitiva, encabezada por José, iba pasando por el lugar, uno de ellos, llamado Tito, le dijo a su compañero Dumaco: vamos a advertirle que se vayan por otro lugar, no vaya a ser que nuestros compañeros se despierten y lo asalten. Dumaco se negó, pero Tito insistió: te daré 40 dracmas y en garantía de mi pago te entrego este cinturón. Cuando María vio la actitud tan noble de ese ladrón, se acercó a él y le dijo: que Dios te perdone los pecados. Y Jesús, con 5 añitos, le dijo a su madre: madre, cuando sea mayor, en la ciudad de Jerusalén me crucificarán junto a estos 2, uno a mi derecha y otro a mi izquierda, y Tito estará conmigo en el paraíso. Fijaros cómo hemos comenzado, Tito y Dumaco. De momento no estamos nombrando a Dimas y Gestas. Sí es verdad que en ese manuscrito árabe nos habla de ladrones, pero he comentado al principio que los romanos eran muy estrictos con la ley y a nadie se le crucificaba por el hecho de ser ladrón o, por ejemplo, por el hecho de autoproclamarse hijo de Dios. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque claro, me podéis preguntar, bueno, si Jesús lo mandaron a la cruz por autoproclamarse el Mesías y los romanos no lo podían crucificar, ahora podemos entender por qué Poncio Pilato se negaba en un principio a crucificarlo. Es que no podía según su ley. Pero claro, en aquella época existía un sumo sacerdote llamado José de Caifás, que conocía perfectamente las leyes romanas, y dándose cuenta que iba a quedar liberado Jesús, y como la crucifixión era una medida ejemplarizante, y es lo que pretendían los saduceos y los fariseos, le dijo José de Caifás: gobernador, realmente era un prefecto, pero él lo llamó como gobernador, si no crucifica a este hombre, le mandaremos una misiva al César
diciendo que estás dejando libre a una persona, a un hombre, que está generando tumulto para que no se le pague tributo a Roma. Ahí está la sedición. Eso fue lo que condenó a Jesús. Y a los otros dos vamos a descubrir realmente cuál era su profesión. Evidentemente no podemos negar que originariamente fueran ladrones, pero como hemos dicho anteriormente, ningún ladrón terminaba en una cruz. Pues precisamente estos dos personajes pertenecían a un grupo extremista, un movimiento violento llamado los celotes. Los celotes o celosos de la ley, su único objetivo era expulsar a los romanos de la tierra prometida, pero de forma violenta. Ellos iban con una túnica o efod, en su interior tenían un cinturón y amarrado a él una daga de fácil manejo, pequeña, con una cuchilla curva, y utilizaban esa daga llamada sica, de ahí viene el término de sicario, para atacar violentamente a los romanos. Evidentemente, un ladrón roba por un beneficio, pero claro, cuando tú pertenecías al grupo de los celotes, también los sicarios cobraban un dinero por cada víctima romana que conseguían. Exactamente se solía pagar un dracma, lo que equivale a unos 90 euros, imaginaron, ¿no? Dejaron de ser ladrones para convertirse en celotes. Los celotes sí eran motivo de crucifixión. ¿Por qué? Porque se consideraban como sediciosos. Bueno, pues ahí, en la fortaleza Antonia, salió Jesús junto con los dos celotes, pero no llevaban la cruz. Tened en cuenta que los romanos crucificaban unas 2.000 personas al año aproximadamente. O sea, el palo vertical o llamado estipe ya estaba colocado en la colina. Lo que ellos desplazaban era el palo horizontal o patibulum. Iban amarrados. Cuando llegaron al Gólgota, uno lo crucificaron a la derecha, otro a la izquierda, y el encargado de la ejecución era un tal Quinto Cornelio. Como era viernes, a las 3 de la tarde se iba aproximando el sabbat, el día de descanso. Para aligerar la muerte de los reos se solía practicar lo que es la crucifractura, que no es otra cosa que con un mazo romperle la tibia y el peroné y acelerar la muerte del reo por asfixia. Pues cuando Quinto Cornelio llegó a la altura donde estaban precisamente nuestros dos personajes, pues estaban vivos. Les practicó la crucifractura al que estaba a la derecha, de la misma manera al que estaba a su izquierda. Pero al aproximarse a Jesús se dio cuenta que estaba muerto. De ahí que llamó a un tal Longinos, iba a caballo, y para asegurarse su muerte le clavó esa lanza en el costado. ¿Bien? ¿Cuál era el destino de esos dos hombres que estuvieron crucificados junto a Jesús? Pues terminar en una fosa común. Ese es el motivo por el cual José de Arimatea, para que su maestro no terminara en esa fosa común, un hombre influyente del Sanedrín, le pidió el cuerpo a Poncio Pilato para poderlo sepultar en un sepulcro nuevo, en su propio sepulcro. Esta es la historia, pero claro, todavía no hemos aclarado una cosa. Sabemos, ya por lo menos hemos aclarado que sí, que estos dos personajes podían haber sido ladrones en un principio, pero después cambiaron y por intereses incluso y por celos ante su Israel, pues se convirtieron en celotes, que es lo que le llevaron a la cruz. Pero ¿por qué hemos comenzado hablando de Dimas y Gestas? Pues todo se lo debemos a la tradición oral y a la tradición cristiana piadosa, en un manuscrito concretamente llamado Declaración de José de Arimatea, que tomó mucha fuerza a partir del siglo V, y esa tradición y lo que viene en ese manuscrito, por ese motivo, al día de hoy, decimos que el que estaba crucificado a su derecha era Dimas, el que estaba a su izquierda, Gestas. Os voy a resumir, extrayendo lo más interesante de ese manuscrito, porque es muy amplio, llamado Declaración de José de Arimatea. Empieza el manuscrito en primera persona. Se presenta el autor. Dice: yo, José de Arimatea, fui el que pedí el cuerpo de Jesús para sepultarlo en mi propio sepulcro. Habla en primera persona. Y aquí está la clave, y esta es la tradición oral. Nos comenta ese manuscrito: 7 días antes de la pasión de Cristo, le enviaron a Poncio Pilato desde Jericó a 2 ladrones. 2 ladrones, por eso se quedó el nombre de ladrones. El primero de ellos llamado Gestas, un hombre sanguinario, mataba a los viandantes con la espada. Incluso
a las mujeres la colgaba boca abajo, amarrada por los tobillos para cortarle los pechos. No conocía la ley. Incluso se jactaba de matar a los infantes, es decir, a los niños pequeños. El segundo de ellos, Dimas. Dimas era de origen galileo y tenía una posada. Robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres. Por utilizar un símil, como un Robin Hood de la época. Bien, pues cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, los judíos, aprovechando que estaban en Sabbat, el día de descanso judío, lo capturaron y lo encerraron en una celda. Estuvo encarcelado. Eso fue sábado. Al día siguiente, domingo por la mañana, cuando las mujeres se acercaron al sepulcro, cuando me refiero a las mujeres, es María Magdalena, María Cleofás, María Salomé, María y Marta de Betania, para terminar aquel trabajo que no pudieron hacer el viernes en víspera de la muerte de Jesús, pues en la celda, estando solo José de Arimatea, vio una luz muy potente, según nos narra ese manuscrito, y apareció Jesús al lado de ¿quién? De Dimas, el buen ladrón. Según el autor de ese manuscrito, Dimas exhalaba un perfume del paraíso y tenía una presencia como un rey majestuoso. Los 4 ángulos de la celda se elevaron y liberaron a José de Arimatea. Estuvo durante 3 días caminando en dirección a Galilea y cuando llegaron cerca de la casa de José de Arimatea, Jesús se transfiguró y desapareció junto con Dimas, el buen ladrón. Debido a ese manuscrito, llamado José de Arimatea, donde nos habla de 2 ladrones de sus nombres, Dimas y Gesta, esa tradición oral ha llegado hasta el día de hoy. Y ese es el motivo por el cual sabemos los nombres de los 2 que fueron crucificados al lado de Jesús. 2 hombres que si son conocidos es porque aquel 14 de Nisan del año 30 compartieron madero con Jesús el Nazareno. Muchas gracias.